años, yo creo, ese porno, ya Save the Children lo calificó como una forma de violencia contra la infancia, porque muchas veces cuando son pequeños no acceden de forma voluntaria, sino que a lo mejor están, yo qué sé, me invento, en YouTube mirando un tutorial y a través de allí pues ya los captan, ¿no? Incluso a lo mejor en una plataforma haciendo deberes, ¿no? Y todos estamos ahí en esa línea. O sea, eso no es prohibir. Claro, si tú a un niño se lo prohíbes todo y no tiene otras opciones, pues lógicamente em, va a ser un niño, ¿no? Como reprimido, pero sí que tienen que haber unos límites. Luego está la sextorsión, que es cuando te piden, por ejemplo, has compartido una foto sexual y te piden, te hacen chantaje, te dicen, oye, pues o me envías fotos más sexuales o lo voy a compartir pues con todos tus compañeros de clase. Bienvenido a Comete tus miedos. Hoy hablamos de un tema que nos preocupa a todos mucho, pero especialmente a los que tenemos hijos. El impacto de las pantallas, la hipersexualización y cómo educar en un entorno digital lleno de riesgos y oportunidades. Para ello, tengo el honor de conversar con Ana Plans, presidenta de la Fundación Aprender a Mirar y autora de Respeta mi sexualidad. Ana lleva años trabajando en la protección de niños y jóvenes frente a contenidos nocivos y promoción de un consumo digital saludable. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí en Comete tus miedos. Voy a enseñar aquí tu libro, que antes no lo he enseñado, ¿vale? Respeta mi sexualidad, educar en un mundo hipersexualizado. Vamos a hablar de muchos de los temas que comentas aquí. Y antes de empezar, bueno, por venir a Zaragoza y por estar aquí, te regalo una cinta del Pilar, Oye, muchísimas que siempre está bien gracias. tener una. Gracias, Marta. Em, entonces, bueno, Ana, ¿quién es Ana? ¿No? Antes de educarte, o sea, de educarte, de dedicarte a todo el tema de las pantallas de la hipersexualización. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí contigo y pues poder tener esa conversación tan importante, ¿no? Y que abordes ese tema. Pues bueno, Ana Plans, sobre todo, es una madre muy curiosa, que en su día estudió ciencias políticas, pero gracias a Dios no me dediqué a la política. Entonces, pero siempre pensé que me dedicaría en el ámbito privado, en la gestión de personas especialmente, siempre me ha gustado, ¿no? Mucho todo lo que tiene que ver con las personas y pensé que el día que surgiera algún tema en el que realmente pudiera influir, ¿no? Aunque fuera un poquito y que no dependía de nadie, pues entonces lo haría. Y esa es Ana, siempre he intentado aprender, sobre todo pues como madre. Y entonces, ¿cómo fue el empezar a dedicarte a esto? O sea, ¿qué pasó en tu vida? ¿O fue algo que te preocupaba, algo que te diera miedo? ¿O veías que esto iba más? ¿Y hace cuántos años? Claro, porque las pantallas, o sea, se sabe que son malas ahora, pero antes no se sabía nada. No sabía nada y como cualquier activista, porque yo sobre todo me considero activista, pues empezó con mi hija. Ay, qué Con guay. mi hija, De pequeñita. no, de pequeñita no, porque ella es millennial, ahora tiene 33. Entonces ella, ya cuando entró todo ese mundo de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, pues ya era mayor de edad, pero sí que empecé a ver ese entorno, cómo se publicaba, teniendo una falsa sensación de intimidad, cómo le afectaban pues todo lo que veía en las redes sociales y cómo eso también la llevaba pues a hipersexualizarse. Entonces, ese fue como un poco Punto de el partida. primer punto de alarma, ¿no? Luego también pues ver el entorno, ¿no? El poco conocimiento de lo que se estaba cociendo, por decirlo de algún modo, pero básicamente pues siempre creo que cuando hay una madre activista es que detrás pues ves pues esa necesidad, ese problema en casa y que quieres formarte. Bueno, en mi caso, pues yo quería formarme y poder acompañar a mi hija y así poder ayudar a otras familias que no veían para nada esa realidad, ¿no? Claro, tú ahí lo veías como algo más superficial.
pero ¿en qué momento viste que de verdad había un problema con esto? Claro. No, además, respecto a lo que decías antes, sí que fue la parte de mi hija, ¿no? Y ese entorno. Y también es cierto que yo estaba estudiando filosofía y mi profesor de neurociencia, porque había estudiado también un curso superior de marketing digital, estaba mucho en ese tema, muy metida. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no estudias el impacto de la tecnología en la adolescencia? Y entonces a partir de ahí fue cuando empecé a investigar. Y cuando veo un problema, pues precisamente cuando empiezo a investigar y cuando empiezo a escribir mi libro, que también es algo, fíjate lo que son las cosas, yo empecé investigando, estudiando, porque soy muy curiosa, me encanta aprender. Después, o sea, que me enfocara en ese tema fue por mi hija y después fueron surgiendo cosas. Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Patty, Patricia, que ya puedo hablar de ella, se lo preguntaba, me ha dicho que sí. En el caso de Patty, curiosamente fue de voluntaria a unos premios Tapping. Y entonces allí conoció al director general, a Luis Boza, y le dijo, oye, mi madre es la bomba, está estudiando, o sea, incluso que en esos momentos le iba como en contra, pero en el fondo ya veía que ahí, ¿no? Su madre ahí se estaba esforzando en ese tema. Y me llamaron, o sea, por mi hija, es curioso, porque fue ella la que habló de mí, ¿no? Y entonces, pues también el libro, por ejemplo, tampoco quería escribirlo, pero también pues fue algo pues como fortuito, ¿no? Ahí el padre Jesús Silva me conoció y entonces al cabo de 2 días dijo, te va a llamar em, Marta de la editorial para mi editorial para que habla contigo, que también es la editorial del padre Pachi Bronchalo. Y entonces, claro, cuando empiezo a investigar, cuando veo el entorno que es tan desconocedor, pienso, bueno, pues ahí es necesario eso, ¿no? Abrir los ojos de muchas familias. Y luego cuando veo pues lo que realmente sucede en las redes sociales. ¿Crees que, bueno, ahora ya, no sé si todo el mundo, pero debería todo el mundo saber que el exceso de pantallas es malo para la salud mental, ¿no? De los tanto bebés, niños, como adolescentes, como adultos incluso. Pero ¿crees que también es la puerta de entrada? Bueno, has dicho que sí, ¿no? Pero explicamos un poco más. ¿A la hipersexualización ya la trata? Claro que sí, porque todo ese contenido, los algoritmos, por ejemplo, le dan más visibilidad a todo ese contenido que está más hipersexualizado. Por lo tanto, como más hipersexualizada sea una foto o sea un vídeo, pues más likes va a tener. Entonces, claro que sí, que está afectando. Y claramente va a afectar en todo el tema de la trata o del abuso por parte de personas, de pedófilos, por ejemplo, ¿no? Em, también eso puede crear eso en un momento dado, ¿no? Porque es de muy fácil acceso, o sea, no hay límite de edad, realmente las barreras que en principio tendrían que haber para la infancia, pues no se están cumpliendo. Para que nos entiendan un poco mejor, ¿qué es la hipersexualización? ¿Cómo lo definirías? Sí, mira, la hipersexualización, dicho así de una forma muy fácil, es la tendencia a resaltar los atributos sexuales por encima de cualquier cualidad que pueda resaltar de la persona, ¿no? En el caso de la infancia, yo diría pues que es ver un poco como eh, eh, pues niños, niñas, sobre todo, especialmente niños también, pero niñas adultizadas. Yo digo que cada vez hay más niñas adultizadas y mujeres Total. infantilizadas, ¿verdad? Bueno, eso se ve en la ropa que se vende para las mujeres, ¿no? Que, Absolutamente, que ya cada vez es más. ¿no? Y con el tema de las cirugías, que hay problema entre muchas niñas que ya menores de edad se están haciendo cirugías, que todo eso viene de todo el tema de los filtros, o sea, muchas de esas niñas se van a los médicos, me cuentan a mí los médicos de cirugía estética, que se van ya con la foto, con el filtro pasado, ¿no? Pero es que muchas veces van con la madre y ambas se hacen esa cirugía. Menores. Menores, sí. Bueno, qué pasada. Co ¿Cómo crees? O sea, ¿a qué edad empiezan las niñas bueno, pues por tener un poco una referencia, ¿no? ¿A qué edad crees que las niñas empiezan a hipersexualizarse o empiezan a interesarse por este tipo de ropas o de forma de ver la vida? Mira, no solamente las ropas, porque les llega esa información a través de la música, ¿no? Esa Ah, bueno, qué música bueno.
también, ¿no? Que parece que no saben lo que escuchan, Claro, pero se queda pero ahí. sí que ven los vídeos y en colegios, pues realmente a veces se hacen una serie de ecografías. A mí hace unos días hablé con una niña que me decía que sentía vergüenza, la niña de 13 años, de bailar es un contenido hipersexualizado delante de profesores, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya es una forma de violencia simbólica. O sea, esas niñas lo están viviendo ahí, ¿no? En ese entorno, a veces incluso en las fiestas infantiles, ¿no? O fiestas que hacen papás y mamás, pero más mamás en ese sentido, en que pues lo que hacen es maquillarse y hacer desfiles de moda, etcétera, ¿no? Desde muy pequeñitas. Y a veces, a mí lo que me preocupa además es ya cuando se vuelven como un producto. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Get Ready With Me. No sé si has escuchado hablar de esto, que es, pues bueno, son como tutoriales de maquillaje que tú Ah, puedes sí, sí, encontrar, y sí. ahora estoy haciendo para actualizar el libro, pues estoy haciendo investigación de esto y es tremendo la de niñas de 7 8 años, auspiciadas por sus familias, pues que están en las redes sociales compartiendo vídeos, sobre todo en Instagram y TikTok, TikTok todavía más, pues de maquillaje. Son Get Ready With Me, o sea, antes de ir al cole, ¿no? Y cómo se ponen todos esos tratamientos de skincare. Y mira Sephora. Sephora, por ejemplo, ya sé que no sé si se pueden decir marcas, pero es que me da igual, yo denuncio ahí. Igual te lo censuran, y si no, pues le pones un pip. Pues, pero es que hay muchas marcas ya en las que puedes encontrar productos para la infancia. Al final es llegar a un público, pues mucho más vulnerable, que no tiene capacidad de decisión, pero los papás y las mamás sí. Sí que deberíamos tener ese córtex suficientemente desarrollado, ¿no? Para poder poner ahí límites y proteger a nuestros hijos e hijas. Pero claro, y luego si además una niña, un niño están desde muy temprana edad sin ningún tipo, están en redes sociales. Fíjate que ahora cada vez se recomienda, ¿no?, la entrada Más tarde. más tarde. Por algo será, porque empiezan a salir estudios y hay una generación, la generación Z, que lo ha sufrido y se están empezando a ver las consecuencias, y vamos a seguir viéndolo. Yo, bueno, cuando yo era adolescente creo que empezó Instagram. Me acuerdo que yo no tenía, pero que estaba todo el mundo pendiente de cuántos likes tenía. Y me acuerdo que el comentario era: "Si en una hora no tengo no sé cuántos likes, borro la foto". Validación, ¿Y ¿no? cuántas fotos te hacías para poder, o sea, Y eso que hacían? eran los inicios y era Sí, en todo los muy light. inicios. Sí, sí. Pero bueno, esto va relacionado con la pregunta que te voy a hacer, que es ¿cómo impacta la autoestima? Pues muchísimo. La hipersexualización, a mí muchas veces cuando me dicen: "Oye, Ana, es que esto es normal", no, que se haya normalizado no significa que sea normal, porque la hipersexualización se ha demostrado que tiene consecuencias en la identidad, en la imagen personal y en cómo nos relacionamos con los demás. O sea, han aparecido un montón de fragilidades contemporáneas como trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, fobias sociales, depresiones, autolesiones e incluso suicidios. Y está demostrado que puede perjudicar también y condicionar pues la elección de parejas, llegando pues a elegir parejas tóxicas. Aquí vienen pues una serie de consecuencias y de peligros que esa sexualización les lleva pues a que, al tener menor autoestima, pues normalmente más las chicas, los chicos también, pero yo siempre hablo por los datos que tenemos, pues al final estén en esas relaciones tóxicas y en esas conductas de riesgo. ¿Qué ejemplos tienes de publicidad? Bueno, ahora hay un montón, ¿no? Pero por hablar de alguno, cómo la publicidad y cómo las marcas fomentan la hipersexualización, cómo lo normalizan o cómo lo normalizamos nosotros también, ¿no? Porque yo supongo que, que todos, de alguna manera, en más o menos medida, hemos normalizado ciertas cosas. Claro, al final tenemos neuronas espejo y la exposición repetida a un tipo de conducta nos hace aprenderla normalizada. Por eso un bebé aprende ahora que eres mamá, un bebé aprende a hablar, ¿no? Porque, pues a No través, ¿no? calla. Claro que sí, pues eso que le habláis mucho, seguro, ¿verdad que sí? Y por eso un niño o una niña normalizan, quitarse, la camiseta y subir, pues esa foto a las
a sus stories, por ejemplo, de Instagram. Claro, lo vemos, como te decía antes, en la música. Fíjate ahora, o en cantantes pop como cualquier chica. O sea, ya el punto es hipersexualizarse, ¿no? Se ha normalizado. Y en las redes sociales, pues empezó todo, siempre ya me has escuchado hablar de esto con las sexy grammars, ¿no? Pues esas chicas que lo que hacen es subir, compartir su intimidad, porque además la intimidad que ocurre, que no solamente es el tema de sexualizarse, sino compartir como que el otro te vea como que estás hablando con él de forma personal y tal, ¿no? Que también es esa parte de la intimidad, ¿no? Pues a cambio de que, pues de ropa, dinero, de viajes en discoteca, lo que sea, ¿no? Y al final, pues esto se acaba normalizando y se acaba replicando porque es lo que esas niñas y esos niños están viendo y se acaba normalizando. ¿Y qué pasa? Pues al final, pues tú haces lo mismo, ¿no? Por eso, ¿no? Porque Además de las neuronas espejo, tenemos una necesidad ancestral de encajar en un grupo social. Entonces, si no lo haces, es un poco que te quedas un poco de lado, ¿no? eso es verdad y siempre ha pasado, ¿no? Especialmente durante la adolescencia y la necesidad de ser validado. Yo esto cuando lo hablo con los jóvenes, siempre comentamos, ¿no? Que esa necesidad, o sea, tú buscando esa validación, a veces, lo, o sea, la necesidad es buena y es necesaria porque necesitamos desde pequeños esa validación. Si tú a tu hijo no lo miras y le validas, pues seguramente eso lo va a sufrir muchísimo y va a buscar otras formas de validación cuando sea mayor. Pues eso es lo mismo, tú buscas una forma de validación pero equivocada y al final te vas a sentir mejor. No, al final realmente vas a depender de eso, ¿no? De esos likes. O sea que el buscar esa necesidad la tenemos todos. El problema es dónde la buscamos, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que te acaban validando no por lo que eres. O sea, lo más bonito, ¿no? De ser madre, aprovechando, que eres madre, yo he sido abuela, por cierto, abuela primeriza, Flavia, desde aquí te saludo, ya para cuando seas mayor y escuches y te hablemos de ese tema. Ya no sé por qué lo decía esto. Les lo está diciendo por algo. Y se me ha ido el santo al cielo Sí, a mí con también. Flavia. Bueno, pero esa necesidad de validación, que es muy importante, muy necesaria, es una necesidad que tenemos intrínseca, pero el tema es cómo cubrimos esa necesidad. Y luego a qué peligros nos lleva a cubrirlo de esa manera, ¿no? Si yo valido a Flavia por qué guapa es, qué mona es, qué bien lo hace, qué tal, entonces ella se va a quedar con eso, ¿no? Sin embargo, si yo la valido por ser simplemente Buena Flavia, persona. tal cual, ¿no? Entonces eso es muy diferente. Sí, eso es el baggage, la mochila que llevamos Claro, a adultos, ¿no? para bien o para mal. Sí. ¿Qué señales de alarma deberían preocupar a unos padres y cómo pueden actuar? Bueno, señales de alarma, pues lógicamente lógicamente pues ver de que tu hijo, tu hija, pues hace poses muy sexualizadas, em, que todo lo lleva pues al límite el plan de que al secretismo, ¿no? Que no quiere compartir, que es todo, claro, depende de las edades también, ¿no? Que se aísla también, pues que haya ahí un aislamiento, el vocabulario que tiene, etcétera, ¿no? Y la forma de actuar, yo creo que prevenir, yo siempre soy más partidaria de la prevención, pero si en un momento dado, por ejemplo, tú te encuentras pues con un hijo o una hija que le han hecho chantaje, que le han sextorsionado, por ejemplo, pues lo primero que tienes que hacer es denunciarlo, acompañarle de forma calmada, no alarmarte y después hablar sobre el tema. Hablar, hablar, hablar. Hablar, siempre. Con todo. Siempre hablar. Pero bueno, cuando son adolescentes, no te hacen ni caso hablar. Al final tienes que poner unos límites y realmente hablar se tiene que empezar a coser a tejer desde la más tierna infancia, si no después va a ser muy difícil que tengan comunicación con nosotros y aún así llegar a la adolescencia, pero ya tendrán esa base. Entonces ahí es como compartir cosas juntos, ¿no? Ver una serie, qué te parece, cómo lo ves, ¿no? Y a partir de ahí, pues que surjan temas, ¿no? Formarte también y ver y después poder tener esas conversaciones con tus hijos. Aunque ya te digo,
En la adolescencia es más complicado, por lo tanto, eso lo tenemos que luego vuelven, ¿eh? Cada vez el porno llega antes. Bueno, llega antes. Los niños lo ven antes, ¿no? Creo que estaba en 8 años, puede ser, que Sí, las empezaban a... primeras, sí. em, Las primeras incursiones en el porno, sí. ¿Cómo influye el ver pornografía y el sexting a la identidad de un chaval? Pues influye muchísimo. El porno, para empezar, ahora hablan, bueno, porno violento. Para mí todo el porno es violento. Luego dentro del porno, ¿qué pasa? Que en el porno no ocurre como, por ejemplo, en el alcohol. En el alcohol o en las drogas tú necesitas tomar más cantidad cada vez y en el porno cada vez necesitas ver contenido más extremo, ¿no? Entonces, claro, el porno ya, Dopamina, ¿no? sí, Dopamina. sí, y entonces ese porno tiene, ya se ha evidenciado que tiene consecuencias en el cerebro, en nuestras relaciones y en la sociedad con el tema de la trata. Por tanto, no es solamente un tema individual, sino que es un tema de sociedad colectivo. Em, ¿Qué pasa? Que cuando son tan pequeños, yo creo, ese porno, ya Save the Children lo calificó como una forma de violencia contra la infancia, porque muchas veces cuando son pequeños no acceden de forma voluntaria, sino que a lo mejor están, yo qué sé, me invento, en YouTube mirando un tutorial y a través de allí pues ya los captan, ¿no? Incluso a lo mejor en una plataforma haciendo deberes, ¿no? Entonces, desde allí los captan y a partir del momento en que tú has entrado ya va a recoger Exoclick todos esos datos y te va a aparecer una y otra vez. Por lo tanto, y ese impacto que tiene durante la infancia es muy potente y de hecho, pues ahora ya no es el tema de la pornografía, claro, la pornografía que estamos viendo, sino el tema es de la pornografía que los propios niños están creando muchas veces. Y en el tema del Como sexting, que creando. la crean, son como autocreadores, en el sentido de que ellos mismos generan ese contenido, son generadores de contenidos. ¿Por qué? Porque al final acaban compartiendo contenido sexual con otras personas y ellos acaban siendo los que generan ese contenido. Incluso a veces hemos visto de niños, pues a lo mejor que tienen 13 14 años, cómo graban a niños más pequeños, ¿no? Salió una noticia que decía, pues niños de 9 8 2 14 años han subido contenido sexual en las redes para conseguir más likes. Pero ¿tú te crees que un niño de 2 3 años va a tener esa conciencia? No. ¿Quién lo hace eso? Pues los mayores, ¿no? Y en el tema del sexting, que el sexting es, compartir, contenido sexual, existe el sexting coercitivo. El sexting en sí no es un delito, a no ser que esté, generado por personas de menores de edad. O sea, que el contenido que se comparta sea, em, por personas menores de edad. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la infancia. Luego está el sexting coercitivo, que es cuando, ¿no?, te coer te hacen coerción, ¿no?, para que envíes ese contenido. Y luego está la sextorsión, que es cuando te piden, por ejemplo, has compartido una foto sexual y te hacen chantaje, te dicen: "Oye, pues o me envías fotos más sexuales o lo voy a compartir, pues, con todos tus compañeros de clase", o te piden dinero. Y luego está la pornovenganza, que la pornovenganza es la consecuencia, ¿no? Y que, consiste en, subir, vídeos sexuales que se han compartido de forma voluntaria o no en las plataformas. Lo que vemos en el sexting, los últimos estudios, porque lo he estudiado con perspectiva de género, es que ellos son los que más lo piden, ellas son las que más lo comparten y luego, ellos son los que más lo comparten entre Un ciclo. entre En entre comunidad. entre el resto, en comunidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante para ver la responsabilidad, o sea, nosotros cuando hablamos con las personas jóvenes, hablamos de la responsabilidad que tienen todos, no solamente porque muchas veces a esa chica a quien se le ha dicho bajo un falso empoderamiento que viene de esas influencers también, ¿no? Que te empodera a ser sexy, te empodera a lanzarte, te empodera, enviar fotos sexuales bajo esa ese eso que les están diciendo, esa mentira, después resulta que son las más juzgadas. Y claro que una chica nadie debería compartir, porque en el momento que compartimos algo online ya hemos perdido el poder. Sí que hay, pues incluso educadores que te dicen: "Oye, pues tápate unas zonas del cuerpo",
Pero tú no le puedes decir eso a un chico, una chica joven, porque ¿qué mensaje le estás enviando a ese chico, a esa chica, de mandar una foto despersonalizada y partiendo de la base que quizás un día no va a poder confiar con la persona que ella se piensa que es la persona de su vida? Entonces, otra cosa es que ese chico, esa chica se equivoquen y tú les acojas, pero tú no les puedes hablar de ese, mira, como no se puede hacer nada, pues, ¿no? Aquello que se dice, no se puede poner puertas al campo. Yo eso es algo que me enerva porque bajo esa premisa yo no estaría aquí, no estaría haciendo todo el activismo. La gente no pensaríamos, nadie pensaría en cambiar el mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque te digo, el sexting me da mucha rabia porque ahí se ha vendido un falso empoderamiento a las chicas, igual que en el tema de la hipersexualización, y realmente son las que más lo sufren y luego las más juzgadas. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es de la chica y del chico, digo, de la persona que lo pide y de los que lo comparten entre ellos. O sea, es de todos. ¿Crees que, bueno, yo creo que sí, ¿vale? Pero bueno, quiero desarrollar esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre el consumo de pantallas, cuanto más pequeño tal, y el acceso a pornografía? Porque yo lo que he leído es que la dopamina que les genera a los bebés o a los niños pequeños el consumir pantallas, por eso cuando ves el típico vídeo de que le quitas un móvil a un bebé y se pone como un loco, está relacionado con el consumo de pornografía un poquito más mayores, por esa dopamina que necesitan seguir generando. No sé si esto es algo que has... No, no he estudiado esto concretamente, pero sí que tiene mucha lógica, porque además un niño, y no sé si sabes ahora ya por la Asociación Española de Pediatría, ya ha hablado pues de todo el tema de los móviles, las redes sociales, el mal uso, que ya lo ha hablado como una alarma, un problema de salud pública. Hace esto hará, creo, unos 2 años, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Entonces, es muy importante. Es que un niño, una niña, hasta los 6 años tendría que ser pantalla cero. Pantalla cero, empezamos por eso. Entonces, ese niño que tiene un sentido, yo desde el punto de vista de la neurociencia lo veo clarísimo, porque ese niño que ya la zona de control, porque ya de por sí no la tiene desarrollada, porque la zona del córtex no se acaba de desarrollar hasta los 20 y pico de años. Si tú además le estás haciendo una serie de inputs en las que no le enseñas, es decir, tú no le ayudas a formar esa zona de control con límites, ¿no? Experimentando también con el entorno, etcétera, pues lógicamente después será más susceptible de tener adicciones. De hecho, es lo que pasa y de hecho, porque no hay ese control. Y porque luego llegará la adolescencia, ¿qué pasa? Que la zona de placer está totalmente desbocada y la zona de control, pues yo por eso, yo cuando hablaba con mi hijo, siempre decía: "Oye, ¿cómo quieres que nos pongamos de acuerdo si tu zona, de control ahora está así pequeñita y tu zona de placer está a tope? Entonces yo tengo que poner los límites porque lo que quiero es que se equilibren y que luego, pues, llegue a esa toma de decisiones, pues, de un cerebro maduro". Que ojo, hay adultos, personas adultas de 40 años que todavía no han desarrollado ese córtex prefrontal, ¿eh? Te encuentras a muchos de aquellos que dices: "No, el eterno adolescente", pues ahí estamos. Pero claro que tiene relación, al final es el tema de la falta de control y la falta de vivir experiencias, que un bebé, ¿qué es lo que necesita? O un niño pequeño, ¿qué es lo que necesita? Pues al final Naturaleza, relaciones. relaciones, sentirse visto, que es lo que te decía antes. Al final, si tú no te sientes visto, buscas una forma de que alguien te valide. Si a ti en tu casa te validan, disfrutas, compartes, como decía Gregorio Luri, pero tampoco perfecto, porque somos familias imperfectas. A lo mejor llegará un día que te irás a comprar, te irás con tu bebé o tendrá, yo qué sé, a lo mejor 2, 3 años y dirás, hoy le dejo mirar no sé qué. Y no pasa nada porque no somos familias perfectas, somos familias imperfectas, ¿no? Y todos aprendemos, ¿no? Ahí pues un poco pues caminando. Qué bueno. Vamos a hablar de trata, ¿vale? ¿Qué mecanismos trata y pantallas, por supuesto. ¿Qué mecanismos de entrada utilizan estas personas para captar a los niños? Claro, aquí me gusta hablar también, si te parece, podríamos hablar de trata y también de los groomers, porque es un gran ¿Vale? problema que nos encontramos ¿Lo puedes definir actualmente. para que lo Sí, entiendan? lo defino.
los groomers son esas personas generalmente adultas que lo que hacen es engatusar, embaucar a los menores para conseguir contenido sexual. A veces para abusar sexualmente en el mundo online también para quedar luego y otras veces solo para, que ya es bastante, ¿no? Para compartir ese contenido sexual. Em, claro, es que las redes sociales siempre digo que se han convertido en un parque de atracciones para cualquier pedófilo. O sea, antes estaba en la puerta del cole, cuidado, no, no, que no aceptes caramelos de un extraño. Y ahora ya te los encuentras pues en las redes sociales porque no hay ningún tipo de control y muchas veces las familias, pues hasta que no llega el problema no lo ven. Pero sí que es importante, creo que es necesario hablar de ello también porque creo que en 7 años aumentó un 500%. O sea, y que no es un tema baladí. Y luego en el tema de la trata, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como se ha normalizado la hipersexualización en las redes, en todos los sitios. Entonces, claro, a muchas chicas les llegan, oye, ¿por qué, por qué, pues en lugar de compartir gratis, no, y solamente ser validada por un like, ¿por qué no te ganas la vida con eso? Y eso es una primera forma de contacto. Megan Donovan, una sueca que he seguido bastante, ya investigó sobre algunas plataformas que habían salido, ¿no? Pues de mujeres de acompañamiento, habían diferentes niveles, ¿no? Pero que todas eran captadas a partir de las redes, ¿no? Y luego, pues bueno, hay lo que se llama la pornografía 3.0, que es OnlyFans, por ejemplo, también, ¿no? En donde no hay ningún tipo de control, de edad tampoco, y en donde luego, pues una vez tú has compartido cierto contenido ya no te pertenece y a partir de ahí, pues luego hay todas esas zonas donde te puedes enviar mensajes y desde allí, pues la captación también es mucho más fácil. Y claro, una menor, pues a ver, una persona que quiera captar a alguien, sea para abusar sexualmente, el caso del grooming, o sea para captarlo para una red, pues lo va a tener muy fácil ¿Y, en y esa cómo red nos social. protegemos frente a esto? Pues lo Porque claro, protegerte, imagínate que sí. está casa de pantallas cero, pero pueden incluso entrar de alguna manera. O sea, ¿cómo protegemos? No, proteger realmente es con la educación, o sea, protegemos con la formación, o sea, el miedo se tiene que convertir ahí, pues, oye, me formo y sé qué es lo que puede, cómo puede pasar eso. Si tus hijos están en redes sociales, tú no tienes ni idea, no haces nada, pues ahí no te vas a proteger. Proteger 100% en la vida es muy difícil, pero sí que es cierto que la mejor forma de protección es formarnos, ¿no? Informarnos como familias. Esa es la mejor forma. Y en las escuelas, pues también se tendría que dar un tipo de educación. Y no digamos ya, por ejemplo, en los medios de comunicación, los gobiernos, la legislación, los medios de comunicación también, ¿no? Pero Claro, pero hay tantas páginas web que, por ejemplo, creo que intentaban cerrar, ¿no? Pero es que es es imposible. O imposible. sea, En hay la millones. Sí, No sé cuál es Pornhub, el ratio de sí. películas o de, bueno, Bueno, pero que es una Pornhub es barbaridad. la tercera plataforma por encima, o sea, con más millones de visualizaciones, es una burrada. Pero además yo recuerdo durante la pandemia con Pornhub que hicimos una campaña em, pues porque se les ocurrió la brillante idea, esto ha hecho muchísimo daño, perdón, y digo brillante, desde luego, entre muchos paréntesis infinitos, ¿no? De regalar suscripciones gratis. Y eso ha hecho mucho daño a los niños, a los jóvenes, ¿no? Entonces hicimos una campaña y bueno, nadie nos hizo caso en el tato, la verdad. Pero luego en Estados Unidos también se empezó a mover y a través de un periodista, porque habían muchas denuncias de mujeres especialmente que decían que se habían subido allí vídeos sin su consentimiento, luego de mujeres que venían de la trata, etcétera, ¿no? Es la pornovenganza, lo que te decía antes, ¿no? Em, y bueno, y al final creo que fue Visa o Master, no recuerdo ahora bien, le retiró la confianza gracias a un periodista que era muy conocido y tal. Y Pornhub negando desde un primer momento que habían ese tipo de vídeos, al final eliminó más de la mitad de sus vídeos. Pero hoy continúa funcionando y han Ya, salido ya. otras que son muy puntuales. O sea, al final es un negocio. Es un negocio. Y claro, para poder
prevenir, realmente tenemos que ir mucho más allá, no es la varita mágica de los tips para prevenir, no, va mucho más allá de eso. Y como método de prevención, bueno, sería, en principio, no sacar a tus hijos en redes, ¿no? Claro, ¿Qué esto riesgos tiene esto? Porque muchas el familias... sharenting, el sharenting. Hice un programa, bueno, participé, no hice yo, perdón, participé en un programa que hicieron en TV3, en el Sense Ficció, sobre este tema. Y infancias exposades, infancias expuestas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que yo he visto es, claro, ya no solamente de las familias que no son conscientes de que compartir el, el contenido de tus hijos en redes sociales es un peligro, porque, por ejemplo, los pedófilos lo primero que hacen es decir, ellos cuando la policía, o sea, nos contaban un día, la policía cuando hacen las redadas, lo primero que encuentran en sus ordenadores son fotos que no son ni sexualizadas de la infancia. Em, y esas fotos que encuentran, pues son fotos que han compartido papás, mamás en la playa, en cualquier sitio. Y ellos lo tienen ahí como aperitivo para luego consumir, ya entrar a consumir contenido en la web, en la web oscura, que ya viene pues, del abuso sexual infantil. Por lo tanto, ojo con todo ese tema. Pero luego también nos encontramos esos papás y mamás que además sacan un provecho, o sea, que sacan un provecho económico de compartir esa intimidad. Y yo creo que las familias, precisamente, lo que tenemos es la responsabilidad de proteger la intimidad de nuestros hijos, porque una influencer me decía un día, oye, pero es que mi hija de 8 años se lo pasa súper bien, pero es que tu hija de 8 años No no sabe. tiene ese córtex desarrollado, todavía no puede tomar decisiones, del mismo modo que todavía no puede sacar dinero del banco, no puede sacarse el carnet de conducir. Entonces tú tienes, tu responsabilidad es proteger a tu hijo de eso, no compartir. Y lo que más perpleja me deja es cuando hemos hecho una charla en un colegio y a pesar de explicar todos los riesgos, que no son pocos, continúan compartiendo esas imágenes, ¿no? Entonces eso a mí me deja muy perpleja. Incluso gente del entorno que por mucho que expliques, es que no No hay pasa manera, nada. no pasa nada. Bueno, de hecho, una madre me da, te cuento una anécdota, Sí, es sí, que los ejemplos es cuando se dan sí, las sí, sí. cosas, ¿no? Una madre un día, después de una charla, me dijo, me llamó, acabó un tiempo. Resulta que ella compartía la foto de su niña, que era monísima, con 12 años, continuamente, pero en un grupo cerrado de WhatsApp de familia extensa, ¿sí? Y solamente en Instagram privado. Y entonces, pero siempre estaba, ¿no? Compartiendo fotos de su niña, vídeos, etcétera. Y un día, un tío se bajó las fotos, un tío de la familia, ¿no? Se bajó las fotos, las modificó con IA. Entonces la niña tenía Instagram, otro segundo fallo, niña con 12 años con Instagram, y él empezó a hacerle chantaje. Claro, esa niña iba loca, ¿no? Pobrecita, o sea, eso fue, me llamó, o sea, que, Que hasta en entornos privados, claro, el abuso sexual infantil, ¿dónde se da el abuso en casa. sexual? En casa, en el entorno familiar. Entonces, esto realmente lo que hace es facilitar a todo ese entorno para que pueda tener acceso, ¿no? Y barbaridades, bueno, Pablo Duchemen, por ejemplo, si lo queréis seguir, realmente hace un trabajo espectacular. Él es perito judicial informático, profesor, y hace un trabajo muy bueno. Y lo que yo pueda explicar aquí se queda corto, ¿no? Conforme lo que vamos viendo. Em, ¿Qué importancia tiene hablar sin tabúes en casa? Súper. Que parece que hay temas que son prohibidos, ¿no? Y que mejor no mencionarlos porque a ver si voy a despertar algo, pero al final Abrirás eso la es... caja de Pandora. Sí, pero al final es al revés, o sea, él en el colegio ya lo escucha todo. Esto me pasaba yo cuando empecé, algún colegio me decía, Ana, cuidado que vas a abrir la caja de Pandora. Y los niños sabían más que yo. Entonces yo tenía que decir, oye, pues voy a hablar sin decir la palabra pornografía, les voy a hacer una serie de preguntas y a ver ellos qué me dicen. Pues me decían páginas que yo desconocía en aquel entonces, ¿no? No, nosotros nos tenemos que adelantar. El silencio, el silencio es lo peor. O sea, el Es que miedo lo a veces aprenden te fuera lleva, y a lo mejor lo aprenden mal. claro, seguro.
seguro porque que van a aprender de fuera. Entonces, pero claro, cuando tú dices hablar, por ejemplo, del tema de la pornografía, no quiere decir que tú te sientes con tu hijo o tu hija a ver una película porno, como hicieron unas madres de Londres y tal. No, no, no tiene nada que ver con eso, porque partamos de que la pornografía es una forma de violencia desde el primer momento y que tiene repercusiones, ¿no? Por lo tanto, no hay un porno ético, esto nos llevaría para mucho rato, pero no existe, esto es una falacia. Entonces, sentarte a hablar. Además, creo que es muy importante adelantarte tú. Si tú hablas, pero adecuando también el mensaje a cada, ¿no? Sí, sí, sí. A cada edad. Claro, por ejemplo, y luego en los colegios también tendría que haber una educación afectivo-sexual, pero em, que respetara todas las cosmovisiones. Y hemos pasado de que era un tema tabú a que ahora realmente de educación afectivo-sexual nada, porque lo que ocurre es que cada vez hay más relaciones sexuales sin ningún tipo de prevención y cada vez hay más enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué está pasando? Por lo tanto, tabú, no se tiene que hablar de todo bien, pero adaptando siempre el lenguaje a cada edad. Y siempre está en este mundo en el que negro y blanco parecen las únicas opciones, ¿no? La escala de grises es donde nos tenemos que poner. Esto me refiero con el tema de cómo educamos sin sobreproteger, ¿no? Porque estaría el te lo prohíbo todo o te doy permiso a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos sin proteger en el ámbito del consumo de pantallas, de, bueno, un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Claro, es que fíjate que desde luego dándole un móvil a tu hijo no va a ser una forma de sobreprotegerlo, porque muchas veces se da el móvil porque quieres tener controlado a tu hijo y luego resulta que tu hijo nunca te coge el móvil porque lo último que lo utilizas como teléfono, ¿no? Y yo lo que veo es también a veces que veo familias que están totalmente, es decir, la contradicción, fíjate tú ahora lo que me estás diciendo, me ha venido a la cabeza, de que a lo mejor te da miedo de que tu hijo o tu hija con 8 años o 9 baje solo a buscar el pan y luego le dejas en su habitación con un aparato que tiene acceso a toda la tecnología, ¿no? Una vez, Em, perdona, sí, una vez sí, hicimos unos dime. episodios de salud mental y uno era de infancia y pantallas. Y se me quedó grabadísimo un mensaje que dijo Abigail Huertas, Ah, la es muy buena, psiquiatra, sí. sí, dijo básicamente, pues eso, ¿no? ¿Tú dejarías a tu hijo a las 2 de la mañana solo en Plaza España? Pues Pues yo es lo siempre, mismo pues estás no sé, haciendo con dándole el Abigail, no sé teléfono. si lo sacaste de mí, porque decía lo mismo en Plaza Cataluña, ¿verdad que Sí, lo sí, sí. dejarías y luego lo dejas con un Sí, móvil, sí. ¿no? Pero bueno, que son cosas que son de sentido común y todos coincidimos, Abigail? Todos coincidimos en eso porque realmente se crean muchas contradicciones y el control absoluto es imposible. Además que es Empecemos por aquí, contraproducente, es porque el niño va a contraproducente. querer le Claro, es absoluto. Entonces, si tú, por ejemplo, no le das el móvil hasta los 16 años, que es un poco Abigail está ahí en ese movimiento, ¿no? De adolescencia libre de móviles, y Mar España, por ejemplo, Mar España estuvo durante muchos años dirigiendo la Agencia Española de Protección de Datos. Ha sacado un libro ahora buenísimo que realmente lo recomiendo muchísimo, ¿no? Y todos estamos ahí en esa línea. O sea, eso no es prohibir. Claro, si tú a un niño se lo prohíbes todo y no tiene otras opciones, pues lógicamente va a ser un niño, ¿no? Como reprimido. Pero sí que tienen que haber unos límites. Y en esos límites, pues si vemos todos los profesionales de salud mental, que es lo que nos están diciendo. Además, hay otra cosa que dice mucho también Catherine Lecuyer, que ha sido también una activista desde el principio y que todo el mundo le iba a la contra, ¿no? Porque también le decían que era, bueno, pues alarmista, ¿no? Y ella siempre, recuerdo que decía algo así, no sé si lo diré bien, Catherine, que pues que no se lanza, creo, pues un cohete espacial sin que se hayan hecho todas las pruebas. Entonces, ¿por qué les meten eso a la infancia cuando realmente no sabemos 100% si es seguro? y que nunca hasta hace muy pocos años ha habido estos dispositivos, entonces ya es un poco sentido común que lo mejor es que no se desarrollen como personas con esta tecnología, ¿no? Em, neuronas espejo, ¿no? Hemos hablado de las neuronas espejo, entonces, ¿cuánto influye, ya no solo en bebés ni en niños, cuánto influye el ejemplo de los padres ya más mayores, ya en la adolescencia? Siempre, Y cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? claro. Porque claro, yo por trabajo tengo que usar el teléfono, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo, bueno, cómo se puede hacer de una Mira, manera?
Ahora, por ejemplo, ¿no? Claro, tú tienes que usarlo por tu trabajo, pero otra cosa es que estés todo el día con el móvil y al niño le digas, no, es que es trabajo, porque he visto esto y detrás había el Facebook metido y tal. Entonces sí, pero también tienes que ponerte tú ahí unos límites, ¿no? El ejemplo, dice Gregorio Luri, que es nuestro órgano educativo por excelencia, es el ojo. Nuestro hijo, nuestra hija se va a fijar en lo que hacemos, pero también está la comunicación, ¿no? Siempre digo yo, si me dices tres claves, ejemplo, comunicación y límites. Pero claro está, tú necesitas a lo mejor tu teléfono para trabajar, pues se lo tienes que decir, ahora mamá está trabajando, en un rato acabaré, o tengo que coger esta llamada, ¿no? Para tal, o llegar a casa y pues a lo mejor un aparcamóviles, ¿no? Pero tú deja el móvil también, ¿sabes? O estás comiendo pues en zonas, ¿no? Que hayan zonas de como de desconexión, ¿no? Pero ese ejemplo, decir, oye, ahora hay una llamada que es importante, la voy a coger porque dar una explicación mínima, ¿qué siente ese niño cuando sobre todo es adolescente? Que eres la coherencia, que eres coherente. Porque claro, si tú le estás diciendo a él lo que tiene que hacer y tú te vas por los cerros de Úbeda, pues lógicamente va a ver que te falta coherencia, pero no en eso, en las cosas de la vida. Yo recuerdo un día que mi hijo, por ejemplo, me dijo, íbamos en el metro y me dijo, mamá, si quieres te puedo colar. Era la adolescencia pura, le dije, no, Hay que esperar. hay que esperar, y me tengo que sacar no tengo que sacarme el billete, tal, no sé. Quiero decir que la coherencia que ellos ven, entonces cuando tú les das una norma, aunque no les guste, luego va a ser bueno para ellos. Y aquí también me viene otra anécdota de mi hijo que me lo llevé a una charla, ya pues tenía 16 y él hasta los 16, pues fíjate, lleva un móvil de mi marido, un iPhone, todo capado. Y entonces, una mamá dijo la típica pregunta que hacen todas las mamás cuando se acaba la charla: "¿A qué edad tenemos que darle el móvil?". Y porque mi hija tiene 12 años y la van a dejar fuera, tal. Y entonces mi hijo dijo: "¿Puedo contestar?". Porque claro, yo sé que o sea, la cosa que siempre les he dicho yo a las familias es, em, si tu hija se va a sentir o tu hijo se va a sentir fuera, entonces lo que yo te recomiendo es que hagas piña con otros papás y mamás y de alguna manera que podemos cambiar el relato, ¿no? Que esto es lo que está haciendo, recomiendo muchísimo, Adolescencia Libre de Móviles, porque está en esa línea de unir a papás y mamás que realmente ven esa problemática para retrasar la edad, ¿no? Entonces mi hijo contestó y dijo, mira, yo no he tenido, o sea, el móvil ahora y lo tengo restringido, pero el WhatsApp lo empezó a tener ahora con 16 años. Y, no me he quedado, desconectado el resto de amigos y dijo: "Y si, me hubieran dejado, de banda, o sea, me hubieran pasado de mí, pues mejor, porque hubiera significado que no eran mis amigos", que yo flipé, porque anda que no tuvimos discusiones, que es normal. Y luego dijo: "Y los niños, o sea, mis compañeros, amigas que han tenido, el móvil antes y tenían dificultad para relacionarse, son a los que les han hecho bullying". Yo me quedé, ¿no?, en ese momento, y ahora lo explico en las charlas Es muy bueno. porque es muy bueno, pero es que es normal que tú tengas con tu hijo, tu hija, ese momento que en la adolescencia que van a decir: "Es que soy el único, es que tal, es que cual", pero tú le das un argumento, si te ven la coherencia, ya está. Es decir, y luego llegará el momento que lo verán, pero en lo que tú decidas como padre o Yo creo que madre, muchas veces, hay que tratarles más como adultos, claro, porque hablarlo, hablar normal y claro. natural. Ahora que hay unos límites, límites pocos. Si tú no das el móvil, si tú retrasas la entrega de móvil, seguramente tendrás más libertad en casa y no estás todo el rato detrás y peleándote por límites que no van a cumplir. Porque las pantallas están hechas para que estemos el máximo de tiempo posible ahí, nosotros. O sea, no solamente los adultos, hay los niños, ¿eh? Porque yo cuando hago las charlas les pregunto, oye, ¿cuántos de vosotros pensáis que vuestros padres y madres están Pues, enganchados? es que están desarrollados por Sí, neurocientíficos o sí, sí, sí. sí, o sea, Y son ellos mismos que dicen, no, es que mi papá y mi mamá están enganchados. Entonces, si mi papá y mi mamá, que representa que tienen ese córtex ya más desarrollado, están enganchados, pues ¿cómo no van a estar ellos, no? como activista, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué quieres alcanzar? Pues, pues la inocencia de la infancia, ¿no? Que los niños y las niñas puedan ser niños y niñas y que no sean un producto de mercado. Qué bonito. Sí.
Supongo que mucha gente que nos está escuchando a lo mejor tiene un poco de miedo, ¿no? Con esta entrevista. Entonces, ¿qué les dirás, no? O sea, Bueno, a ver, ¿qué te voy a hablar a ti de miedos? Pero el miedo realmente es la emoción más potente que tenemos. Es la emoción de la supervivencia, ¿no? El problema de los miedos son las conductas a veces que se derivan a partir de estos miedos, pero yo creo que el miedo se tiene que transformar. ¿Y en cómo transforma? oportunidad, en Claro. crecimiento. ¿Y cómo lo haces eso? Formándote. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación Aprender a Mirar, hacemos formaciones a colegios. A mí hasta me han llamado padres que familias que se han unido. Yo, como soy activista, pues eso, ¿no? En casa me dicen, Ana, ¿ya te has vuelto a liar? Sí, porque realmente creo eso es lo que me motiva y me mueve, ¿no? Pero si tienes miedo, la forma de transformarlo en una oportunidad es crecer, informarte, es que te active ese miedo de lo que hay aquí, a ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Pues formarte, informarte. ¿Y tú has tenido miedo cuando empezaste a ir contracorriente? Sí, claro, claro, siempre hay ese miedo a que, bueno, pues a que no llegue realmente el mensaje, que te vean como, pues como algo moral. Sí, hay muchos miedos, lógicamente, pero la forma de a que realmente no sirva para nada. Pero a mí también me ha servido mucho pensar de que cada granito de arena puede hacer una montaña y eso me ayuda muchísimo. Cada pequeño, o sea, cada Bueno, es una que es la única llamada, forma, ¿no? claro. No vas a llegar, no vas a La saltar a la esclavitud, cima de la la montaña. esclavitud, por ejemplo, Martin Luther King fue el que llegó, pero detrás había mucha gente anónima que había estado luchando por eso. Ahora, cuando ha salido Adolescencia Libre de Móviles, o yo estaba súper contenta, pero al final, fíjate, supongo que pasará, ¿no? Como la frase de Abigail Huertas, ¿no? Que todos coincidimos. Yo llevo muchos años diciendo a las familias, uniros, porque y que sean muchas Ana Plans, que yo no soy nada diferente, especial, nada, simplemente una persona que se preocupa y ocupa por mi entorno y mi entorno, mis hijos. Empezó con mi hija, tal cual, o sea, en el libro sale, todo empezó contigo. Entonces ahí no puse el nombre, pero ahora como me deja nombrarla, pues ya está. Y al final es el entorno, ¿no? O sea, vas por lo más inmediato y es el entorno. Y es muy fácil en ese sentido, ¿no? Unirte y ahora, bueno, cuando ha salido eso, pues me da mucha satisfacción de pensar que, bueno, estamos ahí. A veces tienes esa frustración, sí, pero luego lo conviertes, ese día que estoy frustrada, tengo la suerte de que me llega un mensaje, pues de alguien, ¿no? De, por ejemplo, hablar de temas tabú, sobre el tema de la pornografía, pues yo siempre decía, tenéis que empezar a hablar antes, o sea, ya en los 8 años, hay un libro que está muy bien, que es Imágenes buenas, imágenes malas, para empezar a hablar con un lenguaje apropiado. Em, para resumirlo mucho, porque es una historia un poquito larga, esa madre que lo habló con su niña de 8 años, se encontró en verano que claro, esa niña, ¿qué pasa? Que cuando sus padres se han adelantado, cuando se encuentra con eso, ese miedo que siente, ese terror, porque cuando son pequeñitos, cuando son mayores es otra cosa, pero son pequeñitos sienten. Claro, es muy fuerte para ellos, es un pacto muy fuerte. Entonces, esa niña estaba en verano, que pues aquello que hay muchos niños juntos, ¿no? Pues varios pisos juntos, tal, que están, y había niños de diferentes edades. Entonces, uno sacó un vídeo porno con el móvil. ¿Qué hizo esa niña? Automáticamente se fue, o sea, solamente que lo vio, ya su madre le había avisado, se fue a decir a su madre, dejar de mirar, que es la primera de esto, y ir a hablar con su madre. ¿Por qué? Porque sabía que su madre no la iba a juzgar, ya lo habían hablado antes. Y bueno, pues esto es cuando te llama alguien y te dice, oye, Ana, pues dices, es uno, es uno. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Que a los 8 años hablases de Claro, una forma... totalmente. Y es que además es muy fácil. Y educar en la intimidad, ojo, no solamente hablar de pornografía, educar en la intimidad es compartir un montón de emociones, aspectos espirituales, intelectuales, emocionales que hace que tus hijos aprendan a amar. Entonces, empieza tú, es muy fácil. Fíjate la educación afectivo-sexual que se habla como si. No, puedes empezar desde, bueno, desde bebés. Y luego cuando van creciendo, pues hablándole tú de cómo te sientes, pues de todos esos aspectos, hablarle tú para que luego también ellos también lo compartan eso contigo. Es que esto es realmente como la semilla
de luego de futuras relaciones que van a tener, de amistad y luego el día de pareja. Por lo tanto, es muy fácil, fíjate, ¿no? Y luego con todas esas conversaciones, pues ya irás introduciendo lo que es lo que se pueden encontrar fuera, pero ya lo verán como más Normal. normal. Hay una cosa que a mí me preocupa, bueno, y que no sé muy bien cómo lidiar con esto, entonces te lo voy a preguntar, que es, en todo este tema de ir contracorriente, muchas veces salta el comentario magnífico de: "No pasa nada, siempre ha sido así", por una vez, bueno, los típicos comentarios de: "Me lo quito de encima y sigo por mi camino", ¿no? ¿Cómo lidias tú con esos comentarios? O sea, esto relacionado con el tema de las pantallas, con el tema de, pues, a lo mejor educación sexual, con a lo mejor el tema del azúcar, con muchas, o sea, Sí, sí, diferentes sí. ámbitos en los que parece que no pasa nada, pero jolín, sí que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con esas conversaciones? Yo con esas conversaciones, a ver, que hay 2 tipos de conversaciones. Una en la que la persona realmente no tiene ganas de aprender y realmente se ha encerrado y por mucho que le digas, no lo va a cambiar, entonces ahí no entro en conversación, porque es como, perder una energía tremenda para nada. Y la otra, pues, la persona que sí que quiere recibir esa información, aunque esté dentro de esa, ¿no?, vorágine, que realmente es muy fácil. Es que es muy fácil, porque solo con datos, solo con lo que nos explica la neurociencia, todo lo que está demostrando, es que, podrían pasarse no sé cuántos años documentándose, ¿no? Y viendo esa realidad, es que es el sentido común, que el sentido común sea el más común de los sentidos. Entonces, yo creo que a veces no hace falta perder tiempo. Sí que es cierto, por ejemplo, cuando voy a un colegio, a veces, te encuentras, pues, con jóvenes que pues, lo que van a hacer es justificar, tal, pero aquellos que no tienen argumentos o aquellos que están, metidos en esa vorágine, pues les das una luz. Les das una luz, pues, a que puedan tener ese pensamiento crítico. Yo intento siempre, sobre todo, pues, em, no juzgar. A veces también en ocasiones poner un ejemplo y que opinen, ¿no? Como el método del caso. Hacemos nosotros en la Fundación Aprender a Mirar, ahora lo hemos introducido, el método del caso. Y yo en la Universidad de Rafa Nadal, que doy unas clases, hemos introducido también el método del caso. Es muy interesante porque tú lo que haces es exponer un problema, definirlo, hablar, luego haces la formación y tal, y luego que ellos mismos decidan. Y a partir de lo que deciden, a veces una decisión buena o decisión mala, pero tú sabes que te estás exponiendo a unos riesgos porque es la realidad. Entonces, eso también va muy bien. Ahora me ha venido a la cabeza que también va muy bien para no, yo antes era como mucho más, ¿no?, radical decir tal, pero vas buscando formas de poder llegar, ¿no? Pero luego tiene que tener esa persona, pues, la voluntad, ¿no?, de también pues, de querer ver, porque hoy día es muy complicado, porque de cada cosa te sale, lo contrario y hay muchas opiniones y lo científico a veces hay lo pseudocientífico, etcétera, ¿no? Pues muy bien, estamos ya acabando. Te voy a hacer las típicas preguntas, ¿vale? Que son, ¿qué le dirías a la Ana de hace joven, ¿no? De antes de empezar. Confía, confía y rodéate de gente buena. Súper importante. ¿Qué es para ti comerse los miedos? ¿Qué es para ti comerte tus miedos? Claro, comerte los miedos no es esconderlos, sino ver ese miedo, verlo cara a cara, porque tú delante de un miedo, ¿qué puedes hacer? Huir, ¿no? Huir, que es lo que, a veces está bien huir, no, es broma. Ver ese miedo y afrontarlo, aunque sea poquito a poquito, ¿no? Y realmente es convertirlo, ¿no? Es un poco como convertirlo para mí y afrontarlo, porque es la única manera de superarlo. Mi experiencia ya con 57 años y espero seguir teniendo muchísimas más experiencias más y aprendiendo, porque no soy de las que digo, no, es que ya con mi edad no, 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 me queda mucho para aprender y espero, ¿no? Y lo deseo. Pero sí que, la mejor forma de afrontar los miedos ha sido, pues, afrontándolos, y a veces poco a poco, depende de cómo es la persona, ¿no? Pero sí que es como, ¿qué haces con ese miedo, no? Es una alerta, yo lo veo bien a veces, decir: "Ostras, esto, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tenemos miedo ahora, no? A las pantallas, a todo este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Informarnos y formarnos".
Entonces ahí siempre hay esa La transformación de ese formación es miedo. poder, luego ya haces lo que quieras con ella. Claro, absolutamente. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Ha sido un podcast, bueno, un poco más duro de lo habitual, pero nos quedamos para ayudar a esas familias, ¿no? Con ejemplo, comunicación y límites. Así que muchas gracias por venir a Comente tus miedos. Y si queréis saber un poquito más de este tema, respeta mi sexualidad. Oye, muchísimas gracias y ha sido realmente un placer compartir contigo una vez más, Marta. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Comete tus miedos. Hasta luego.